Día 1 de febrero de 2026. La policía llega a la casa de Nancy Guthrie en los Catalina Foothills de Tucson, Arizona. Encuentran las puertas traseras abiertas, sangre en el escalón del frente, la cámara del timbre arrancada, el teléfono de Nancy sobre la mesa, su cartera en su lugar, su medicación diaria intacta. En cuestión de horas, el sheriff Chris Nanos está dando una conferencia de prensa. Ya están invocando a investigadores de homicidios, ya están tratando la propiedad como escena del crimen, ya están diciendo públicamente que creen que Nancy Guthrie fue sacada de su casa contra su voluntad. Este es el caso más seguido que el departamento del sheriff del condado de Pima ha manejado en décadas, probablemente el más seguido en la historia del condado. Las cámaras de CNN, NBC, Fox News, ABC, CBS ya están afuera. Millones de personas en todo el país y eventualmente en todo el mundo están mirando cada movimiento de esa investigación. ¿Y quién asignaron como detective principal? ¿Quién fue la persona que puso el departamento del sheriff del condado de Pima al frente de la investigación más importante, más pública y más crítica de su historia? Un detective de homicidios con exactamente 2 años de experiencia en homicidios. 2 años. Eso es lo que reveló la periodista y expresentadora de News Nation, Ashley Banfield, el día 59 de la desaparición de Nancy Guthrie, citando una fuente dentro de las fuerzas del orden. Un detective que llevaba 2 años en homicidios fue asignado como detective principal de un caso de secuestro de alto perfil internacional que el departamento ya estaba tratando como homicidio potencial desde las primeras horas. Y estuvo al frente de ese caso durante 33 días, el mes más crítico de cualquier investigación criminal, el periodo donde la evidencia es más fresca, donde los testigos todavía recuerdan, donde las pistas tienen mayor probabilidad de llevar a algún lugar. 33 días bajo el liderazgo de alguien con 2 años de experiencia como detective de homicidios. Lo que eso significa, por qué sucedió, quién lo permitió y lo que revela sobre el estado real del departamento del sheriff del condado de Pima, que se supone debe encontrar a Nancy Guthrie, es lo que vamos a desglosar ahora mismo. Quédense. Primero entendamos el contexto de esa revelación. Ashley Banfield lleva 36 años cubriendo crímenes. En el episodio del día 59 de su podcast Drop Dead Serious, citó a una fuente de las fuerzas del orden que le proporcionó un detalle que cambió completamente la conversación sobre por qué esta investigación ha producido tan pocos resultados públicos en 60 días. Sabemos que era un caso de alto perfil y a quien asignaron como detective principal fue un detective de homicidios con exactamente 2 años de experiencia en homicidios. Banfield fue cuidadosa en su presentación. Dijo que ese detective podía ser un excelente oficial con experiencia previa en otros roles antes de ser asignado a homicidios. No lo descartó personalmente. Reconoció que 2 años en homicidios no significa que sea incompetente. Pero también dijo algo que no dejó espacio para interpretaciones alternativas. Alrededor del día 33, conseguimos una fuerza de tarea, lo que significa que durante aproximadamente un mes, si mis fuentes de las fuerzas del orden están en lo correcto y lo han estado en todo momento, tuviste a un rookie de 2 años al frente del caso de homicidio de Nancy Guthrie. No sé sobre eso, quiero decir, eso me pone muy nerviosa. Día 33. Esa es la fecha cuando el departamento finalmente formó la fuerza de tarea con múltiples agentes del FBI y 5 oficiales del departamento del sheriff trabajando exclusivamente en el caso. Antes de ese día 33, según la fuente de Banfield, el detective principal era alguien con 2 años de experiencia. Y una fuente interna confirmó que ese detective ya no es parte de la fuerza de tarea. El caso fue reasignado a alguien más. Para entender por qué eso es tan preocupante, hay que entender lo que los primeros 30 días de una investigación criminal significan en términos forenses y operativos. En investigaciones de crímenes violentos, los primeros 48 horas son llamados la ventana de oro. Es el periodo donde la evidencia física está en su estado más pristino. Los testigos tienen recuerdos más nítidos. Las huellas digitales, el ADN, los residuos forenses, los patrones de movimiento todavía no han sido alterados por el tiempo,
el clima o la actividad humana adicional. Después de las primeras 48 horas, la calidad y la cantidad de evidencia recuperable comienza a deteriorarse. Algunos tipos de evidencia tienen ventanas de días, otros de semanas, pero el principio general es universal en la investigación criminal. Entre más tiempo pasa, más difícil se vuelve construir el caso. Los primeros 33 días son absolutamente críticos, no solo las primeras 48 horas. Cada decisión que se toma en esos 33 días sobre qué pistas perseguir primero, qué evidencia priorizar, qué testigos entrevistar en qué orden, qué información compartir públicamente y qué retener, tiene consecuencias directas sobre lo que todavía puede ser recuperado semanas o meses después. Un detective con 2 años de experiencia en homicidios tomando esas decisiones en el caso más complejo y de mayor perfil que el departamento ha enfrentado en décadas. Y el exdetective retirado de homicidios del condado de Pima, Kurt Dabb, que fue entrevistado por Banfield sobre esto, no suavizó su evaluación. Para mí, habría tenido mucho sentido al inicio de la investigación traer de vuelta a ex detectives de homicidios que todavía están trabajando en el departamento del sheriff, aunque en otras asignaciones ahora. Traerlos para ayudar con el caso, sabiendo perfectamente que la unidad de homicidios tenía una carencia severa de experiencia investigando homicidios. Estaba un poco consternado desde el principio. Consternado, esa fue la palabra. Consternado desde el principio. Pero la revelación de Banfield no fue solo sobre el detective principal, fue sobre el estado completo de la unidad de homicidios del departamento del sheriff del condado de Pima. Fox News Digital, reportando también en las primeras semanas del caso, reveló algo que tiene que leerse 2 veces para procesar completamente. En toda la escuadra de homicidios del condado de Pima, solo uno de los detectives tiene más de 2 años de experiencia en esa posición específica. 1. Y News Nation, en un análisis separado de los errores del sheriff Nanos en el caso, publicó la evaluación más devastadora de todas. El detective de homicidios más experimentado que tiene en este momento el departamento del sheriff del condado de Pima solo tiene 3 años de experiencia en homicidios. Y la razón es que todos los buenos detectives veteranos ya se fueron porque de nanos. Esa última frase, porque de nanos. No se fueron porque encontraron mejores oportunidades. No se fueron porque se jubilaron. Se fueron porque de la manera en que Chris Nanos ha dirigido el departamento, los buenos detectives veteranos, los que tenían 10, 15, 20 años de experiencia en homicidios, decidieron que ya no querían trabajar ahí. El detective más experimentado de homicidios en el departamento, 3 años. El detective que asignaron como líder del caso más importante de la historia del condado, 2 años. ¿Cuánto debería importarle esto al público que sigue este caso? ¿Cuánto impacto real tiene la experiencia del detective principal en el resultado de una investigación? Kurt Dabb, que pasó décadas como detective de homicidios en el condado de Pima y conoce ese departamento desde adentro, fue específico sobre qué hubiera hecho diferente. Habría tenido mucho sentido traer de vuelta a ex detectives de homicidios que todavía están trabajando en el departamento del sheriff, aunque en otras asignaciones, o incluso detectives retirados que podrían ser juramentados temporalmente para ayudar con el caso. Y luego dijo algo que es quizás lo más importante de toda su evaluación. Ninguna de esas opciones, hasta donde sé, fue tomada. El departamento tenía opciones. Tenía acceso a personas con décadas de experiencia que podían haber sido incorporadas desde el día 1. Podían haber complementado al detective de 2 años con mentores experimentados que conocían exactamente cómo manejar un caso de este nivel de complejidad y perfil público. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Dabb no especuló públicamente sobre eso. Pero el patrón de decisiones del sheriff Nanos en este caso no ha sido de humildad institucional, ha sido de insistencia en el control personal sobre la narrativa pública, incluyendo la decisión de ser él personalmente quien anunció la reapertura de la escena del crimen, algo que el excirujano general, doctor Richard Carmona, dijo directamente que no es algo que hace un sheriff. Hay un detalle más sobre este caso que apareció en el podcast de Banfield
y que tiene implicaciones directas sobre lo que los investigadores encontraron o no encontraron dentro de la casa de Nancy Guthrie, las macetas. Según nueva información reportada por Banfield el día 58, dos puertas de acceso trasero en la casa de Nancy Guthrie, la puerta de la cocina y la reja trasera, fueron encontradas abiertas con macetas usadas para mantenerlas abiertas, no simplemente abiertas, deliberadamente sostenidas abiertas con macetas que alguien colocó específicamente para ese propósito. Eso no es aleatorio. Eso no es una puerta que se olvidó cerrar. Eso es alguien que preparó deliberadamente dos puntos de acceso para poder entrar y salir sin obstáculos, lo que implica que alguien que conocía esa propiedad, que sabía dónde estaban las entradas, que sabía cómo acceder a ellas sin llamar la atención, preparó esa escena antes de que el secuestro ocurriera. Y el exdetective retirado de homicidios del Departamento de Policía de Houston, Phil Waters, que tiene más de 400 casos de homicidio en su carrera, habló sobre lo que la relativa falta de evidencia dentro de la casa significa. Casi no hay nada dentro de la casa de Nancy Guthrie que explique claramente lo que ocurrió. Eso es perturbador en dos direcciones distintas, o quien entró a esa casa fue extremadamente cuidadoso y meticuloso, algo que es consistente con la precisión que muestran las imágenes del hombre enmascarado en la cámara del timbre. O algo en el proceso de investigación no capturó completamente lo que había disponible para ser capturado, con un detective de 2 años al frente durante el mes más crítico, con una escena del crimen que el ex cirujano general llamó corrompida, con un repartidor de pizza de Domino's que caminó por el césped de la propiedad mientras la investigación estaba activa y los agentes presentes no lo detuvieron. Ahora hay que hablar sobre lo que Fox News Digital reveló que tiene que contrarrestar parcialmente la narrativa de Banfield para ser justos con la información completa. Fox News reportó, basado en sus propias fuentes, que, aunque es cierto que solo un detective en la escuadra de homicidios tiene más de 2 años en esa posición, ninguno de los investigadores es un rookie dentro del departamento en general. Todos tienen experiencia previa en otras funciones antes de ser asignados a homicidios. Eso es relevante. La experiencia en otras áreas de la policía no es cero. Un oficial que pasó 5 años en crímenes violentos antes de ser asignado a homicidios no llega a ese rol sin contexto, pero tampoco cancela completamente la preocupación central, porque homicidios es una especialización. La diferencia entre investigar robos o delitos menores y dirigir una investigación de homicidio o secuestro de alto perfil no es solo una cuestión de grado, es una cuestión de tipo. Las habilidades específicas para manejar evidencia forense en casos de homicidio, para estructurar una entrevista con un testigo en un contexto de asesinato, para tomar decisiones sobre qué pistas priorizar en las primeras 48 horas de un caso donde cada hora cuenta. Esas habilidades se desarrollan con años de práctica en esa especialización específica. Y el detective más experimentado en esa especialización en todo el departamento, según las fuentes, tiene 3 años. La pregunta más importante de todo esto es la que nadie dentro del departamento del sheriff del condado de Pima ha respondido directamente. ¿Sabía el sheriff Nanos que estaba asignando a alguien con 2 años de experiencia como detective principal de este caso? Si lo sabía y tomó esa decisión de todas formas, eso requiere una explicación. Si no lo sabía, eso también requiere una explicación, porque significa que no estaba monitoreando activamente cómo estaba siendo asignado el personal en el caso más importante de su carrera. En ninguna de las dos escenarios la respuesta es tranquilizadora. Y el contexto de por qué el departamento estaba en esa posición, sin veteranos de homicidios, con el detective más experimentado teniendo solo 3 años en ese rol, apunta directamente al patrón de liderazgo del sheriff Nanos, que su propia unión de agentes describió en su voto de cero confianza. Un liderazgo que ha hecho que los mejores agentes decidan irse. Cuando los veteranos se van, se llevan su experiencia con ellos, y lo que queda es un departamento que tiene que manejar el caso más complejo de su historia con el equipo más joven y menos experimentado que podría tener en ese momento. La investigación de Nancy Guthrie sigue activa en el día 60. El FBI ha sido parte de esta investigación desde el primer día. Y hay que decirlo claramente, la evidencia más crítica en este caso, el análisis forense del 11 de enero,
el ADN extraño dentro de la casa, la genealogía genética investigativa que C.C. Moore ha dicho que inevitablemente identificará al responsable. Todo eso está siendo manejado por el FBI y sus laboratorios asociados, no por el detective de 2 años del condado de Pima. C.C. Moore lo dijo sin titubear. Usando genealogía genética investigativa, él va a ser identificado. No dijo podría, dijo va a ser. Pero la experiencia de los primeros 33 días, el periodo donde el detective principal del condado de Pima estaba tomando decisiones sobre qué pistas perseguir localmente, qué testigos entrevistar, cómo coordinar con el FBI, cómo manejar las relaciones con la comunidad, eso no puede ser recuperado. Los primeros 33 días pasaron con un detective de 2 años al frente. La recompensa total sigue siendo más de 1.2 millones de dólares. Si usted tiene cualquier información sobre el caso de Nancy Guthrie, llame al FBI directamente al 1-800-CALL-FBI. La ciencia está avanzando, la genealogía genética sigue trabajando y el responsable, sin importar cuántos errores se hayan cometido en el proceso, va a ser identificado. Pero Nancy Guthrie lleva 60 días desaparecida y merece algo mejor que lo que recibió en los primeros 33.